Me da mucho gusto tener en la vía telefónica al maestro Guillermo Malpica, director ejecutivo de la Alianza in México. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto platicar contigo porque justo desde que vi la publicación ya del decreto el 24 de diciembre por la tarde, a mí se me hizo un poco extraño que la publicaran en el Diario Oficial de la Federación justo el 24 por la tarde. No es que haya nada que no conozcamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo de esa manera? Son prácticas que luego uno no alcanza a entender. A lo mejor y no hay nada oculto detrás, a lo mejor nada, pero siempre generan ciertas dudas. Pero, estimado, ustedes publicaron antes, por ahí de inicios de diciembre, un comunicado donde resaltaban que querían, que estaban de acuerdo con esto, ya habían platicado con las autoridades, fueron tomados en cuenta en este proceso y destacaban que se había logrado algo bueno, pero lo que viene es importante, tener mesas de diálogo, que se escuchen y que se prepare la condición adecuada para que se lleven los cambios, pues justo en la ley, para que todo esté bien regulado, ¿no? Así es, Juan Carlos. Efectivamente, publicamos un comunicado en cuanto la iniciativa fue votada por la Cámara de Revisión, que era el Senado, y entonces ya era un hecho que iba a ser publicada en cualquier momento en su versión final. Y sí, efectivamente, nosotros estamos de acuerdo en el qué, ¿no? En otorgar seguridad social a los repartidores, a los conductores que utilizan plataformas digitales para obtener ingresos. En donde todavía tuvimos oportunidad de introducir mejoras fue en el cómo, en varios aspectos de la iniciativa de ley presentada originalmente, que se vieron reflejados en la versión que se presentó ya a la Cámara de Diputados. O sea, tuvimos la oportunidad de trabajar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social antes de que se mandara al Congreso. Después, como sabes, pues el paso por el Congreso fue relativamente rápido. Pudimos tener algunas reuniones, pero no cambios ya adicionales a la iniciativa, salvo los que tuvimos en esa primera fase con la Secretaría del Trabajo. Y ahora viene precisamente algo muy importante, que es digamos, una tercera fase, que es la implementación, la preparación para la implementación. Y ahí tenemos pues tres tareas importantes, ¿no? La de los propios lineamientos para un programa piloto que se establecen en un artículo transitorio, el trabajo con el SAT para el tema fiscal y también seguir con el trabajo de la Secretaría del Trabajo para la metodología de costos. Ahora, creo que es válido tratar de entender el contexto en el cual se da esto, porque México no es el primer país en donde se busca que los choferes, los conductores, los repartidores que trabajan para las aplicaciones se llaman, normalmente se señala Uber, se señala Didi, se señala Rappi, por ser los más grandes en las geografías en donde operan. Pero por ejemplo, en el Reino Unido se venía haciendo este trabajo, en varias partes de España, en Barcelona, por ejemplo, en algunas partes de Estados Unidos, en California, pues ha sido complicado la manera en la que ha sido discutido en el Congreso local, cómo es que ha habido ahí, pues ha habido muchas circunstancias alrededor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el movimiento y lo que se está acordando en nuestro país con respecto a otras partes del planeta? Porque creo que es importante entender el contexto. Gracias, Juan Carlos. Pues efectivamente hay diferentes experiencias internacionales, algunas de las cuales ya conocemos sus resultados, ¿no? Algunos con mejores resultados que otras. En el caso de esta ley, es curioso que en la exposición de motivos se mencionaba como un caso de éxito la experiencia española, la famosa ley Rider, que en realidad pues fue un caso que nosotros consideramos que no resultó bien por sus efectos, ¿no? Tuvo como resultado menor número de prestadores de servicios subiendo a las plataformas para prestar estos servicios y obtener ingresos. En fin, hubo consecuencias negativas. Lo que queremos y esa ley RAID, por ejemplo, parte del principio de subordinación, que era un aspecto que nosotros no considerábamos necesario para atender el tema de la seguridad social. Pero bueno, ya estamos ahí, Juan Carlos, y creo que le pudimos meter algunas mejoras al texto de la ley y vamos a seguir trabajando precisamente para que lo que sigue, que es la implementación, el programa piloto, los lineamientos que tienen que diseñar en estos 180 días antes de que la ley entre en vigor, pues salgan de manera que podamos cubrir algunas áreas de oportunidad que todavía detectamos en la ley, que estamos pidiendo justamente eso, subirnos a las mesas de trabajo con las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal para seguir trabajando en esto y que el resultado sea una experiencia de éxito para comparaciones internacionales en donde
se tomen en cuenta todas las voces y también el resultado sea pues que se siga manteniendo un ambiente de innovación en nuestro país, que podamos seguir dando oportunidades de ingreso a las repartidoras, a los repartidores, a las conductoras y los conductores que tienen pues una fuente importante de ingresos a partir de este modelo. Ahora, específicamente, mencionas que vienen las mesas de trabajo. ¿Cuáles son las mesas de trabajo y cuáles son estas áreas de oportunidad que ustedes encuentran? Tenemos tres grandes áreas. La de una reunión que estamos solicitando tener con el SAT para el tema del régimen fiscal aplicable. Nosotros en las discusiones que tuvimos con la Secretaría del Trabajo se nos obtuvimos como un resultado de esto el compromiso de que no iban a cambiar los impuestos para las personas que se conectan a las plataformas ni para las plataformas. Es decir, no van a acabar pagando más impuestos como resultado de esta reforma. Necesitamos sentarnos entonces con la Secretaría de Hacienda, con el SAT específicamente, para diseñar cuál va a ser entonces el régimen fiscal, si es que se tiene que hacer alguna adecuación al régimen fiscal actual este compromiso se honre, por decirlo de alguna manera. Esa es la primera mesa. La segunda mesa, que es muy importante, es lo que toca al programa piloto, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y en su caso con el Infonavit, sentarnos y tratar de diseñar los cambios que debería haber en el caso de cada uno de ellos después de tener un programa piloto a través del IMSS, ¿no? Entonces tenemos 180 días para trabajar con el IMSS, ya tuvimos un contacto con ellos para que en cuanto arranquen estas mesas de trabajo estemos incluidos y que en los lineamientos del programa piloto tengamos la oportunidad de calibrar a nivel de la industria qué adecuaciones implica esta implementación en los sistemas, en las cuestiones de compartir información, en el tema administrativo mismo, en el tema fiscal, en fin, necesitamos adecuar todo esto para que se pueda cumplir con un programa piloto que también durará 6 meses después de la entrada en vigor de esta ley. Y la tercera mesa de trabajo es otra vez con la Secretaría del Trabajo, porque una de las cosas que logramos en estas discusiones fue hablar del ingreso neto, no del ingreso bruto, para calcular la contribución al IMSS sobre seguridad social. Entonces necesitamos diseñar una metodología de costos que precisamente llegue a este ingreso neto, ¿no? Yo diría esas tres mesas y pues aprovechar estos espacios para introducir en la legislación secundaria que resulte las mejoras que podamos introducir para hacer, sobre todo para brindar certidumbre jurídica a todas las personas que están involucradas con este modelo. Para seguir comprendiendo bien este tema, ¿nos puedes actualizar la cifra de cuántos conductores hay y cuántos son los conductores y repartidores que van a entrar con esta o que van a ser regidos por esta nueva ley? Porque depende de este margen de ingresos que vayan a tener y demás. ¿Cuál es el universo de repartidores? Mira, ahí tenemos, por ejemplo, la cifra que se dijo durante la presentación en la mañanera, que es el número de personas que están registradas en este régimen fiscal especial de personas que obtienen ingresos a través de plataformas, que era un poco más de 600,000 personas. Tenemos, por otro lado, una cifra de una encuesta que hicimos nosotros con Buendía y Márquez, de personas que utilizan los canales digitales para obtener ingresos. Esta cifra llegaba a 2.5 millones de personas. Y además tenemos, Juan Carlos, para agregarle a esta discusión del número final, pues que la definición de plataformas digitales en la ley es suficientemente amplia para comprender no solamente las empresas que están representadas en Alianza y México, que son de movilidad y reparto, ¿no? O sea, Didi, Uber, Rappi, y con sus unidades de negocio de reparto, sino también cualquier otra plataforma digital en donde haya presencia in situ, ¿no? del prestador de servicios. Entonces puede ser cualquier otro tipo de actividad que a lo mejor no están todavía muy al tanto de qué está resultando en la ley y qué obligaciones les imponen. Sé que esa parte, esa otra parte sí genera, pues no preocupación, pero sí hay alguna confusión con respecto a quiénes van a ser regidos. Ya le doy las gracias al maestro Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza en México, por haberse mantenido con nosotros en la vía telefónica durante el corte. Muchas gracias por seguir aquí, estimado. Con gusto, Juan Carlos, a tus órdenes. Guillermo, creo que la siguiente pregunta, a raíz de que ya nos diste los datos de los conductores, platicaste un poco acerca de cuál es el acercamiento que quieren tener con las autoridades. Creo que entonces tenemos que hablar un poco de las empresas. ¿Cuál creen que es el costo estimado que puede aumentar
a raíz de estos cambios regulatorios para ustedes? Porque al final del día alguien tiene que pagar las contribuciones. Y es algo que es una plática no solo en México, también a nivel internacional. Es precisamente por eso que, mencionaba al inicio de la charla que es distintas partes del mundo, distintos efectos que se han generado a raíz de los cambios legislativos para considerar dentro de los trabajadores a los que ustedes antes consideraban como socios. Entonces, ¿hay alguna cifra que nos puedas compartir acerca de cuánto le puede costar a las empresas este cambio? No tenemos ahora, Juan Carlos, un estimado, digamos, de costos porque necesitamos saber cómo quedan los lineamientos del programa piloto. Ahí nosotros durante las discusiones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social insistíamos mucho en que necesitamos tener en la misma ley del trabajo, en algún transitorio, mucho mayor claridad sobre qué contendrían estos lineamientos, precisamente para tener una manera de calcular el costo para las empresas. Cuando tengamos ya claridad sobre cómo va a operar el programa piloto, vamos a tener una primera estimación de ese costo para cada una de las plataformas digitales y después, en el proceso de los siguientes 6 meses con un programa piloto, vamos a poder afinar esa estimación de costos de una mejor manera para tener ya claridad sobre qué implica esto. Sin duda esto, por supuesto, que implica un costo, porque ahora se tiene que contribuir para la seguridad social de las personas que rebasen este umbral de un salario mínimo mensual de la Ciudad de México. Pero tenemos todavía que ver estos dos siguientes pasos, estos siguientes dos periodos de 180 días para tener una mejor estimación. Ahora, creo que esto va de la mano y digo, es una pregunta un poco ambigua la que te voy a hacer, pero es que creo que es una evolución, no sé si llamarlo natural, pero es una evolución la que hemos visto dentro de estos servicios, tanto de conductores de aplicación, en los que vienen bajo demanda, porque yo recuerdo que hace 10 años, pues cuando empezaba este boom internacional de, por ejemplo, Uber, cómo llegaba a distintas partes del planeta, en aquel entonces Cabify, ¿no? Y cómo es que se dieron la llegada de distintas empresas, no solo a México, sino a distintas partes del planeta, pues se iban adaptando, porque en realidad se inicia con el pensamiento de que estas plataformas, si alguien se suscribía, era para tener un ingreso extra, no para que se convirtiera en tu fuente principal de ingresos. Y ahora, hoy en día nos topamos con esto, pero también es una evolución que tiene por como hace 15 años que no existían estas aplicaciones, sino que se estaban apenas desarrollando en los Estados Unidos, también empezaron de otra manera. Entonces, no sé cuál es tu opinión al respecto, porque justo ha habido adaptaciones en la India, ha habido adaptaciones en China, en nuestro país, que han resultado ser, pues, si no en contra del origen que tenían este tipo de aplicaciones o este tipo de trabajos, la gig economy, porque justo así es como se le empezaba a conocer, porque eran Sí. trabajos aparte de tu trabajo tradicional. Entonces, ¿cuál es tu opinión o cuál es la opinión de la Alianza en México al respecto y cómo es que ven la actualidad y hacia dónde va con estos cambios? Pues sí, como tú lo dices, así sucede con este tipo de servicios que son resultado de una innovación disruptiva, ¿no? Es algo completamente nuevo que no cabe en los modelos tradicionales y poco a poco se va entendiendo por los reguladores la naturaleza de estos servicios y se le van poniendo eh, en el camino la regulación que se considera pertinente, ¿no? Por las autoridades. Ahí es fundamental lo que tú mencionas. Tenemos ya experiencia internacional, en algunos casos ya con cierto tiempo, para atender precisamente a las potenciales consecuencias, ¿no? Nosotros sabemos que lo que se hizo en España tuvo efectos negativos, sabemos la experiencia de la India, por ejemplo, con un fondo para ciertos servicios por parte de todas las plataformas, sabemos lo que se hizo en California, sabemos lo que se hizo, por ejemplo, el proceso que se siguió en Brasil, donde hubo incluso de manera institucional la creación de un mecanismo de consulta para el diseño de esta normatividad. En fin, hay que atender, yo creo que es muy importante en estos servicios, primero que nada, considerar a todas las voces, porque aquí estamos hablando no solamente de las plataformas, sino de los conductores, de los repartidores, no solamente de ellos, sino también de, por ejemplo, restaurantes, pymes, que dependen también de estos servicios cada vez más, ¿no? Y escuchar todas las voces, tener una discusión con datos duros y considerar la experiencia internacional. Serían mis tres puntos importantes en cualquiera de estos casos de innovación disruptiva, Juan Carlos. Y yo creo que
el modelo pues está atendiendo a una necesidad particular, ¿no? Una necesidad de un segmento de personas que requieren flexibilidad. Esto es clarísimo, ¿no? En el centro de la discusión de lo que viene, así como estuvo en el centro de la discusión de lo que acaba de publicarse, tiene que estar el usuario, no solamente el usuario final, sino también las personas que se conectan para obtener ingresos, la flexibilidad y la independencia que este tipo de servicios otorga a ellos, ¿no? Tú mencionabas que pues cada vez más utilizan para obtener ingresos estas plataformas. Más o menos en nuestra encuesta descubrimos que como una tercera parte es quien tiene estas plataformas como su principal fuente de ingresos. Todavía no es una gran mayoría los que obtienen su principal fuente de ingresos a través de las plataformas, pero esto sigue evolucionando. Como tú dices, hay que estar muy atentos. Es un servicio que además cambia constantemente y que necesitamos seguir de una manera muy dinámica, ¿no? Entonces necesitamos una regulación que atienda esta dinamicidad y esta flexibilidad. Ya está, nos diste una cartista para los Santos Reyes ahora en enero. Ahora que estamos en fechas. Ahora, Sí, sí. Guillermo, por favor, platícanos, ¿cómo es que tú te conviertes en el director de esta alianza? Porque también yo creo que fue de una manera muy práctica en la cual las tres empresas más grandes, en su momento cuatro, que operaban en nuestro país en este sector, de una manera muy rápida, insisto, fue una reacción la que tuvieron muy ágil al respecto de los cambios que se podían avecinar desde que se dieron a conocer las intenciones en los principios de, bueno, estos 100 puntos que daba a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum antes de entrar a gobierno. Ustedes, pues, reaccionaron rápido. ¿Y cómo es que tú llegas a este puesto? Pues yo tenía una experiencia ya de muchos años como negociador mexicano en el gobierno federal y también algunos años en el gobierno estatal en Puebla. Entonces tenía contacto con el gobierno, estaba también metido en el tema digital por las propias negociaciones y pues me invitan a participar en este proceso de dirigir Alianza IN, lo cual me parece extremadamente importante por la relevancia del sector y es como llego a Alianza IN y además llego en un momento muy importante que es la creación misma de la asociación. Esta asociación se crea de una manera muy planeada, precisamente para tener una voz de la industria, para tener una voz que conjuntara a las plataformas más importantes, las plataformas digitales más importantes en nuestro país y que pudiéramos ir como industria a esa interlocución con los gobiernos, esa interlocución con los colectivos de repartidores, de conductores, esa interlocución con la academia, de manera que entendiendo mucho esto que aprendimos muy bien en la pandemia, Juan Carlos, de que la colaboración siempre rinde mejores frutos que ir de manera individual, ¿no? Ahora, desde la alianza, ¿cuál es otro tema que les preocupe o cuál es el siguiente punto? Porque esto, digo, es un punto muy grande, ¿no? Pues nada más cambia la regulación que les atañe y por la medio la que rige la operación de estas plataformas, pero ¿qué otros puntos tiene la alianza como objetivo en el corto y mediano plazo? Tenemos que seguir construyendo un ambiente de innovación en el país, apoyando la construcción de este ambiente. Tenemos que seguir trabajando en fortalecer la economía digital en nuestro país y esto pasa por tres grandes pilares de Alianza IN. Uno es dar a conocer, ¿no? Es difundir la importancia del sector, el impacto económico, el impacto social que tienen las plataformas en todos nosotros, en la economía mexicana. Entonces, esta tarea de difusión en el corto y mediano plazo va a ser importante, ¿no? Saber de qué tamaño es. Presentamos una encuesta el año pasado. Queremos seguir siendo este mecanismo de dar a conocer cuál es el tamaño del sector de plataformas digitales. Es la primera plataforma, el primer pilar, digamos. El segundo pilar, pues hay muchos otros actores, asociaciones, grupos que también representan a otras áreas de la economía digital, ¿no? Tenemos a las fintech, tenemos a otro tipo de servicios, tenemos a los marketplaces. Entonces tenemos que también trabajar en colaboración entre todos nosotros para representar de mejor manera la visión de lo que queremos tener como economía digital en el país, en el corto y en el mediano plazo. Y tercer paso, pues seguir manteniendo este seguimiento constante de la regulación, no solamente federal, sino también estatal o local, ¿no? Ahí tenemos siempre que tener los canales abiertos de comunicación con esos gobiernos para actuar de manera rápida, ¿no? Ya lo hicimos a finales del año también en el estado de Chihuahua de una manera muy exitosa y agradecemos también a las autoridades la apertura para
para compartir los datos de una potencial regulación estatal y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, digamos, en estas tres grandes áreas de trabajo. Pues sin dudas es una labor grande la que se viene, no solo con lo de los cambios en la regulación, lo que ya mencionas de estas tareas. Y Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza en México, toda la suerte para ustedes porque de verdad son grandes cantidades de personas, de trabajadores los que están registrados con ustedes y que justo si a lo mejor todavía no son los que tienen completo ingreso ahí, por lo menos se apoyan para tener una mejor vida. Sí. Entonces, de verdad, ojalá que todo sea y llegue a un buen puerto. Guillermo Malpica, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Juan Carlos, a sus órdenes siempre. Gracias por el espacio. Perfecto.